Buenos días, profesor Ilot Sánchez. Nosotros somos el grupo de picas y fijas inteligentes conformados por Juan Sebastián Bernal y Tania Milena Báez Niño. Entonces, nuestro juego consiste inicialmente en que la máquina debe adivinar el número del humano, pero el humano nunca le da el número. El humano lo tiene que escribir en una hoja de papel aparte y la máquina debe proceder a adivinarlo basándose en los estímulos que le dé el humano, siendo número de picas y número de fijas, donde, como se ha mencionado a lo largo de todo el proyecto, número de picas va a ser un número pero con la posición incorrecta, y fijas va a ser el número y la posición incorrecta de este. Entonces, comenzamos definiendo unas variables globales: lista de intentos, intento, lista de números y secreto, donde lista de intentos va a ser igual a una función llamada adivinanza. Entonces, dicha función adivinanza necesitamos tres valores iniciales: dígitos, mínimo y máximo, que dígitos es el número total de dígitos que va a tener el número general, nuestro número, que es de 4, y va a ser entre 0 y 9. Dicha función que lo que hace es generar una lista llamada lista de intentos auxiliar con todas las posibles permutaciones de estos dígitos, o sea, de dígitos del 0 al 9 en cuatro casillas diferentes donde no se repitan. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que al final nos va a salir 5040 posibles opciones de mi número. Es decir, mi número va a estar dentro de esas 5040 ya generados previamente. Entonces, después de generar eso, vamos a la función principal del botón, que va a ser un llamado. Primero que todo se define el número de intentos inicial, y como la aplicación comienza en pausa, por así decirlo, y cuando el humano esté listo, le va a dar al botón comenzar y va a generar el primer número de esa lista para que nosotros le digamos el número de picas y el número de fijas. Pero ¿cómo lo hace? Primero que todo se define que esto es exclusivamente cuando intentos es 0, y más adelante es cuando intentos va a aumentar. Cuando intentos es 0, nuestra variable global lista en números t va a ser en un principio, en el inicial, el equivalente a toda la lista de intentos y todo su tamaño. Y nuestra variable intento va a ser un número sacado al azar de nuestra lista de intentos, de un randómico generado de nuestra lista de números t. ¿Eso qué quiere decir? Que es un número al azar, el primer número que nos tira la máquina, que va a ser este intento, y a partir de ese intento y las opciones que le demos nosotros de picas y fijas, va a comenzar a generar el podamiento de este. Después del primer ciclo nos vamos al segundo, o sea, else, ya cuando el número de intentos ya no es 0, si va a ser 1. ¿Qué hacemos acá? Evaluamos el número de fijas siempre que sea menor de 4. ¿Por qué? Porque si es 4 el número de fijas, eso quiere decir que ya se resolvió todo el, todo el número y no es necesario hacer nada. Entonces, si el número de fijas es menor que 4 y la lista de intentos no está vacía, entonces realiza todo esto. ¿Por qué la lista de intentos no debe ser vacía? Porque como el algoritmo de podamiento nos va quitando las opciones que no le favorezcan, eso quiere decir que la lista de intentos al final se puede reducir a solo uno de esas 5040. Comenzando, se genera una variable del que va a estar llena de booleanos. O sea, es un arreglo booleano lleno de true or false, donde se va a recorrer dicha variable, y para cualquier número de fijas y número de picas dados previamente que sean diferentes a esta función contar picas que le pasamos el intento y la lista de intentos, entonces nos va a irlas borrando. ¿Eso qué quiere decir? Vámonos primero a la función de contar fijas. Contar fijas es una función usada para los dos casos: para el algoritmo de inteligencia artificial y para cuando el humano juega contra la máquina, pero con diferentes tipos de aprovechamiento. En el caso de la inteligencia artificial, evaluamos el número de bulls and cows, que son picas y fijas en inglés, y se los devolvemos en score, que va a ser la suma de todas las picas y todas las fijas que se hayan generado, donde obviamente las fijas es donde nuestro intento es igual al correct, o sea que son iguales. En cambio, las picas es donde al menos is member, o sea, pertenece al correct, que es nuestra variable final, nuestra variable enviada. Entonces, ya teniendo esto dentro de nuestro del, entonces nuestro del está lleno de puros truth and false.
donde todos los true van a ser eliminados, como se ve en este pedazo de línea de código. Esta línea como tal me dice que todas las listas de intentos que tengan de la posición de L en adelante se eliminen. ¿Eso qué quiere decir? Que ya eliminamos, por así decirlo, probablemente la mitad, un cuarto, un tercio de nuestros 5040 opciones. Y así vamos a ir siguiendo eliminando e eliminando a medida que va aumentando la partida, basándonos en el número de picas y el número de fijas. Entonces, ya cuando llegamos al final de dicha lista de intentos, verificamos que nunca esté vacía. Si no está vacía, seguimos tirándole más intentos. ¿Por qué? Porque MATLAB, cada vez que yo le doy al botón, vuelve a correr esta función desde cero, por lo cual es necesario siempre volver a corroborar todo para seguir trabajando. Cuando hablamos de casos exitosos en el desarrollo de picas y fijas inteligentes, este es uno de estos porque se determinó que debe ser capaz de resolver el número del humano en 7 turnos o menos. En este caso pues lo hizo en 6 turnos y tras del hecho el humano no fue tampoco capaz de adivinar el número de la máquina, por lo cual el ganador indiscutible es la máquina, donde se puede ver el proceso de lógica a partir del número de picas y fijas que iba podando, y cada vez que iba podando se iba acercando más a la respuesta final hasta ya dar con el número que era. En este otro caso de éxito se puede apreciar que otra vez la máquina obviamente logró adivinar el número que había planteado desde un principio, que era 3491, sino que lo hizo en una cantidad de intentos muy baja, siendo 4, es decir, lo hizo superando la media que se tenía esperado de este, y obviamente no logré ganar como humano porque el número de la máquina era 1293 y nunca alcancé a llegar a dicho número. En este otro caso de éxito se puede apreciar que otra vez la máquina ganó, por supuesto, en este caso en 5 intentos, mientras que yo como humano aún así en mi quinto intento no logré dar con el número que era 1459, en cambio la máquina sí dio con el planteado originalmente que era 9714. El primer caso de fallo de la inteligencia artificial es cuando el usuario proporciona una información incorrecta a esta. En este caso, nuestro número era 0123, siendo que la primera opción que me dio 7029 no era 2 picas y 0 fijas, sino era una pica y una fija, siendo la pica el 0 y la fija el 2, porque el 2 sí estaba en la posición. Pero yo, al proporcionarle la información incorrecta, la máquina podó todo el árbol de opciones y se quedó ya sin ninguna opción que mostrar. Y si se quedó sin ninguna opción que mostrar, quiere decir que no adivinó el número, pero por culpa de la mala información suministrada a los agentes. Por lo cual aquí le dice: debes haber hecho algo mal, revisa tu proceso y darle reintentar. El segundo caso de fallo que pueda presentar esto es que el humano, es decir, el yo, haya adivinado el número de la máquina mucho antes de que él haya podido adivinar mi número, como pasó en este caso, siendo mi número otra vez 0123 y el número de la máquina siendo 3609. Yo, basándome en las pistas que me dio, tuve un poco de suerte y le adiviné el número a la máquina antes de que ella siquiera haya podido adivinarla. Como lo dice acá, me tomó 5 intentos para lograrlo adivinar y ganarle. En cambio la máquina en esos 5 intentos no alcanzó a llegar a mi respuesta a pesar de que se estaba acercando mucho. Y por último, el tercer caso de falla es que tanto la máquina como el usuario, en este caso yo, hayamos tenido el mismo número de intentos al mismo tiempo y hayamos quedado en empate, es decir, ninguno de los dos ganó porque adivinamos el número del contrincante en el mismo turno, que en este caso fue el sexto. Como se puede ver, acá el número de la máquina era 0432 y mi número era 8409, pero como los dos dijimos nuestros números al tiempo, entonces los dos quedamos en empate, es decir, la máquina no ganó, y el objetivo de esta inteligencia es que siempre gane al humano.